Muy buenos días y muy buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y este día, 16 de enero de 1992, en Chapultepec, México, se firmaron los acuerdos de paz que trajeron una esperanza al país después de 12 años de guerra. Y este día estamos conmemorando esos acuerdos, conmemorando lo que pasó y la esperanza que teníamos nosotros como salvadoreños de lo que esto iba a significar. Un país nuevo donde no seguía desangrándose en la migración. Y aquí estamos 4 migrantes hablando de ese dolor. Asimismo, estamos conmemorando el nacimiento de una de las figuras más importantes de Estados Unidos, Dr. Martin Luther King, quien pasó toda su vida y murió asesinado como Monseñor Romero, como los jesuitas y como tantos miles de salvadoreños en búsqueda de la paz, de la equidad y de la justicia. Porque hasta que no haya justicia, no va a haber paz. Hasta que no haya equidad para la mujer, no va a haber paz. Y estamos presentando un libro que me ha tocado personalmente mucho y el cual quiero felicitar a la escritora Miroslava Arely Rosales Vázquez por este libro que se llama República del Excremento. Es un libro que nos toca a todos, que nos hace reflexionar sobre esa mitad de la población, que es la mujer, y nos trae con el dolor que eso significa una realidad nacional. Entonces, bienvenidas, primero Miroslava, bienvenida. Es un honor para nosotros en la Casa de la Cultura tener y presentar este libro tuyo. Bienvenida. Muchas gracias, Janet, por la invitación y por ofrecer este espacio para la poesía. Bueno, tenemos a Tania Pleite Vela, que para nosotros es una académica que vive en Italia, ahora en Italia, pero que también nos ha presentado no solo con su poesía, sino que con su análisis académico, la historia de la literatura centroamericana. Y este libro es no solamente salvadoreño, es centroamericano. Bienvenida, Tania. Gracias, Janet, por siempre recibirnos con tanto cariño. Tu hospitalidad siempre es muy agradecida. Bueno, y tenemos el placer de tener a alguien que nos permite entrar en el mundo de los 30, 50,000 salvadoreños que viven en Italia, que viven en italiano, y es Rocío Bolaños. Ella nos habla de Italia, supongo. Ella es docente de inglés y español como lenguas extranjeras, traductora y gestora cultural, y está en Italia desde el 2009. Es fundadora de la Asociación de Promoción Social Formati, con la misión de difundir en Italia principalmente, pero no únicamente, la poesía de voces latinoamericanas. Ha colaborado con la organización de eventos culturales, festivales internacionales de Milán de poesía, ha trabajado con Arte, Progetto, con el consulado allá de El Salvador, y algunos textos de ella aparecen publicados en el colectivo Tempi Diversi, Grito de Mujer de México, Carta de Altino. Me encanta el italiano, me encanta. Suena tan bello, y ahora nos va a poder
mostrar cómo los poemas de Miroslava tienen en italiano otro sonido y que ese sonido va a llegar a los miles de salvadoreños desde la segunda generación cuyo idioma principal es el italiano. Agradecemos tanto que hayas hecho esta traducción, ¿verdad? Porque permite extender la visión de lo que es este momento y esa historia que nos cuenta Miroslava. Bienvenida, Rocío. Gracias, Annette, gracias. Encantada de estar compartiendo este espacio junto con Tania y con Miroslava. Y bueno, gracias por tu introducción. Y desde ya me disculpo porque mi webcam está funcionando, sí, ¿no? Pero aquí lo importante es poder darle voz a los poemas, a la poesía de Miroslava con mi granito de arena en italiano. Bueno, fabuloso, porque yo tengo mucha ilusión en oírlo, lo leo, pero el italiano es un idioma que hay que oír su cantito, ¿verdad? Y también agradecer el hecho de que este libro haya sido producido por Formati, porque es el contexto de tener editoriales que permitan estas voces en la diáspora es una misión súper importante para todas. Y bueno, y por supuesto quiero presentarles a Miroslava porque ella es escritora y académica salvadoreña radicada en Alemania. Está estudiando su doctorado en literaturas en lenguas romances y en la Bergische Universität Wuppertal, gracias a una beca del Servicio Académico del Intercambio Alemán. Con el apoyo del programa de becas de México para extranjeros, obtuvo una maestría en literatura hispanoamericana en Guanajuato, integrante del International Latin American Graduate Network de la Universidad de Oxford, así como Redisca y RILMAC, del cual nos va a hablar un poquito Tania, ¿verdad? Y desde el 2022 es investigadora adjunta al Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos, Arqueológicos de la Universidad de El Salvador, y su trabajo poético ha aparecido en revistas y antologías, y ha participado en festivales de poesía en México, El Salvador y Nicaragua, y es editora de una revista mexicana, Cuadrivio, con los profesores Mauricio Espinosa de la Universidad de Cincinnati, Ignacio Sarmiento, State University of New York en Fredonia, y edita libros y presentaciones culturales sobre la migración centroamericana. Tuvimos el placer ya de tener a Miroslava una vez, no solamente con sus poemas, pero también con la musicalización de uno de sus poemas por una cantante nicaragüense excelente también, el cual agradecemos. Y para presentar este libro y dar un contexto de cómo aparece y qué significa, tenemos a Tania Pleitepela. Ella es doctora en Filología Hispánica de la Universidad de Barcelona. Actualmente vive en Lombardía, Italia, donde trabaja como profesora de Cultura y Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Milán, y también como editora del sello Formati, del cual estamos hablando, ¿verdad? De su importancia de tener nuestra literatura ya en italiano. Es autora de artículos académicos, ensayos literarios, bibliografía de Alfonsina Storni, Mi casa en el mar. Fue miembro del equipo de la tetralogía La vida escrita por las mujeres, publicada en Barcelona. Desempeñó como directora de investigación, literatura, análisis, la situación de la expresión artística en El Salvador. Es coeditora de muchas antologías bilingües, de las cuales hay muchas, pero creo que para nosotros, lo que ha hecho Tania es hacer redes de mujeres y promover esas redes, porque juntas podemos mejor hacerle frente a las realidades nacionales
y a la promoción de la expresión de la mujer en papel y en todas sus formas. Bienvenida, Tania. Gracias, Janet. Entonces, yo quisiera primero decirles que tuve el placer, porque la verdad que este libro tiene un prólogo de Jorge Galán y me gustaría que hablaras un poco de ese prólogo que a mí me pareció al dedillo. Es una síntesis muy, muy buena sobre este libro. Adelante, Tania. Sí, bueno, primero que todo, como dijimos ya antes, gracias y sobre todo, pues quisiera yo subrayar la emoción con que Rocío y yo recibimos el libro de Miroslava cuando nos propusimos editar el libro. Fue un proceso hermoso, fue un proceso de retroalimentación, de constante comunicación. Y quizás aquí destacar lo que decías antes, Janet, de la red de mujeres, ¿no? Estábamos trabajando 3 mujeres em, en la diáspora, pero también nos interesaba que el libro llegara a Centroamérica. Y en ese sentido, quisiera recordar que tenemos una colaboración con Editorial Ojo de Cuervo, dirigida por Susana Reyes, nuestra querida Susana Reyes, también gran gestora cultural, poeta, mujer realmente volcada a difundir la literatura de mujeres en Centroamérica. Entonces, gracias a esa colaboración, la República del Excremento y el catálogo de Formarti va a poder estar en Centroamérica, va a poder ser accesible a las personas que están en nuestro país y en nuestra región. Entonces es muy importante esto de crear estas redes y redes que son, que tienen un objetivo común, ¿verdad? La difusión, pero que también están articuladas a partir de afectos y de respeto, ¿verdad? Que yo creo que eso es bien importante. Bueno, entonces volviendo a lo que tú me preguntabas con respecto al prólogo de Jorge Galán, que efectivamente es un prólogo que resume muy bien lo que los lectores se van a encontrar cuando lean el libro de Miroslava. De hecho, el título también nos ubica, digamos, en ese tiempo y en ese espacio. El título del prólogo es La cotidianidad de lo terrible. Es decir, aquí vamos a entrar a la naturalización que se ha hecho de la violencia en nuestros países, ¿verdad? Esta naturalización que está tan incrustada, digamos, en el tejido social que a veces, pues, muchas personas reaccionan con indiferencia porque es una violencia cotidiana, ¿verdad? Entonces, lo que hace Miroslava es mostrarnos ese cuadro para provocarnos, ¿no? Ya el título del libro es provocador, ¿no? República del Excremento, ¿no? Entonces ahí ella está problematizando esa idea de república, ese lugar donde supuestamente es la antítesis del despotismo y del autoritarismo y de la tiranía, ¿no? Pero aquí ella hace un juego alegórico en donde estamos hablando de una república del excremento precisamente porque hay una gran cicatriz. Y entonces aquí nos dice Jorge Galán en su prólogo que la primera, digamos, está compuesto el libro primero que todo en 6 partes, ¿verdad? Entonces la primera parte lleva el título del libro, República del Excremento, así se llama ese poema con el que abre el libro. Es un poema largo y como bien él apunta, aquí se marca la cicatriz primaria del país, ¿no? Es decir, todo aquello que ha desembocado para que este lugar que se soñó, que se quiso hacer, que se quiso refundar o que se quiso fundar, pues al final se ha convertido en un lugar donde hay un sistema putrefacto, ¿verdad? Entonces allí este primer poema es como ubicarnos, ¿no? ¿A dónde vamos a entrar? Es como el portal. Luego la segunda parte del libro que se llama Las bailarinas del Pus, aquí vamos a ver un repertorio de mujeres, de personajes de mujeres que han sufrido diversos tipos de violencia y es realmente conmovedor esta parte porque vemos no una violencia, sino que varias violencias, ¿no? Violencias de género, económica,
en fin, social, ¿no? No podría, es como una interseccionalidad de la violencia, por decirlo así, ¿no? No es una sola. Y aquí pues vemos cómo estas mujeres de alguna forma dentro de esa grieta van resistiendo. Yo creo que es una de las partes más conmovedoras, y nos cuenta bien las historias de estas mujeres, Miroslava, en este libro. Luego la tercera parte se titula Cementerio de Ángeles, y aquí también Miroslava nos rescata, digamos, unas subjetividades que poco se habla, digamos, cuando pensamos en las representaciones de subjetividades en la poesía, porque ella habla específicamente de los niños y de las niñas, ¿no? Estas personas que aunque se habla de los derechos de los niños y se les trata de poner como una atención, em, muy presente en los acuerdos internacionales, los tratados internacionales, etcétera, vemos que sin embargo pues hay unas grandes violaciones a los derechos humanos de los niños y de las niñas. Entonces aquí se evocan, digamos, todas estas historias trágicas de diversos niños y niñas, ¿no? Todos asesinados por diferentes circunstancias. Luego la cuarta parte está dedicada a las madres, que también es otra de las subjetividades importantes en todo eso. O sea, vamos viendo diferentes vértices, ¿no? De este repertorio, ¿no? Ya hemos hablado de mujeres, de niños, y aquí entonces ahora estamos hablando de unas mujeres en particular, esas madres que tienen este lamento, ¿verdad? Que las atraviesa en su cuerpo, en su mente, en su diario vivir, ¿no? Mujeres que están, pues, que buscan a sus hijos, ¿no? Mujeres que tienen ese grito contenido, ¿no? Y yo creo que aquí es algo, pues, muy importante de destacar en ese sentido, porque ahí podríamos decir que se hace como una genealogía, si quisiéramos decirlo, con todas estas mujeres que dentro de los espacios políticos se han movilizado, como las madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo, ¿no? O las abuelas de la Plaza de Mayo, podríamos decir, ¿no? Entonces, cómo a partir de esos afectos familiares, también se puede convertir en una voz política en ese sentido, ¿no? La quinta parte se llama El atropellado, es un solo poema, pero aquí lo que vemos es como un cuerpo vulnerado, precarizado, ¿verdad? Cómo queda impune ese crimen, ¿no? Porque hay privilegios, ¿no? Aquí está pues la parte de las clases sociales que pueden ser algunas privilegiadas y que precisamente porque son privilegiadas llegan a ser impunes ante un crimen, ¿no? Entonces nos muestra estas dos sociedades que conviven o estos dos extremos de las sociedades que conviven en nuestro país. Y la sexta y última parte, que se llama La Noche, pero que está conformada por diversos poemas, aquí vamos a ver, digamos, el cronotopo de la ciudad, ¿verdad? Aparecen varias ciudades, no solamente San Salvador, sino que aparece San Pedro Sula, aparece Managua, y todas estas ciudades que están entrelazadas a partir de precisamente esa oscuridad que las va definiendo, ¿no? Estas injusticias, ¿no? Y como ella contará después, ¿verdad? Porque yo creo que ella es la que mejor podría explicar, Miroslava, que ella recorrió estas ciudades, es decir, ella viajó por Centroamérica y ella se conmovió también de ver estas realidades que compartimos en nuestra región centroamericana, ¿verdad? Es decir, es como hacer un zoom out, ¿verdad? De nuestras violencias a nivel centroamericano. Y bueno, el último poema que yo quisiera destacar es un poema que se llama Paz, y que lo digo porque justamente hoy leí un verso de Roque Dalton que decía que la alegría es tan revolucionaria como la paz, ¿no? Entonces, este poema con el que cierra el libro, yo creo que es importantísimo porque ese último verso donde ella dice que la paz una astilla en el corazón, es decir, pensando la paz no como algo idealizado o como algo abstracto, sino pensando en la paz como un objetivo desde un ánimo revolucionario, ¿verdad? O un ánimo que cuestiona esta
esta refundación de la nación que realmente ha sido no muy exitosa. Bueno, eso creo que me alargué mucho. Yo quisiera que mejor Miroslava hablara y explicara todo esto. No, adelante, adelante, Miroslava. Bueno, en primer lugar, gracias por todas pues, las gestiones y todo lo que ha implicado pues, publicar este libro. El trabajo editorial ha sido pues inmenso, ¿no? Es decir, además, como sabemos, pues el trabajo ya de por sí de una editorial independiente pues es casi un trabajo titánico, ¿no? En estos tiempos donde la poesía pues tiene un lugar casi marginal, ¿no? De todo el mercado editorial. Y realmente son muy pocas las editoriales que le apuestan por lo poético, por la poesía. O sea, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Como en el contexto en el que se está publicando a nivel global, ya de por sí hay un problema porque la poesía no tiene mucha cabida, ¿no? En el mercado. Y además por todo el trabajo también de traducción, que sin duda, pues eso es un trabajo que demanda mucha energía, mucho tiempo, y bueno, creo que Rocío podrá hablarnos mejor de todo ese proceso, ¿no? Todas las implicaciones que tiene un trabajo de traducción y que obviamente en el caso de la literatura salvadoreña, creo yo que eso también es algo muy, muy importante destacar, ¿no? De esta literatura actual, que creo yo que ya es como la hija propiamente de las migraciones, ¿no? Porque vemos, ¿no? Tantos autores salvadoreños en Estados Unidos ya publicando explícitamente en inglés pues es decir, ya la migración salvadoreña creo que no, o sea, la literatura salvadoreña no solo puede pensarse en un idioma, creo también eso, ¿no? Sino que en toda esa multiplicidad de voces, ¿no? Por la cuestión, por miles de razones que nos ha obligado a migrar y que obviamente como también Tania lo ha hablado anteriormente en sus trabajos académicos, ¿no? Como las mujeres, o sea, como las escritoras han sido también migrantes en muchos casos, ¿no? En Centroamérica. Y creo que nosotras somos un claro ejemplo de eso, ¿no? Las tres viviendo fuera. Y creo que eso también habría que pensarlo, ¿no? Porque existe este éxodo prácticamente, ¿no? De mujeres intelectuales, ¿no? Centroamericanas. Entonces yo creo que eso también cabría de preguntarse y bueno, y cómo los espacios de poder son sumamente masculinos, ¿no? En nuestros países, ¿no? Y bueno, este libro, la verdad que tiene también varios orígenes, es decir, no fue un proceso lineal. No fue un proyecto que yo desde un principio lo tenía claro en qué dirección iba a tomar. Creo que en ese sentido soy muy distinta a los autores alemanes que lo tienen sumamente estructurado desde un inicio. Yo no lo tenía claro, es decir, no sabía como cuál iba a ser la dirección o cuáles los ángulos que yo iba a asumir. Y como fue un proceso tan largo de 9 años, también eso se fue modificando muchísimo, ¿no? Entonces yo no tengo, por ejemplo, hay muchos poemas que fueron cambiando muchísimo. Por ejemplo, República del Excremento primero inició como un poema corto que era un homenaje, porque me lo pidieron, hacer un homenaje a Efraín Huerta para la revista Tierra Adentro, una revista mexicana que pues muchos autores jóvenes mexicanos han publicado ahí y habían hecho un dossier dedicado a Efraín Huerta. Y entonces querían que yo escribiera como un homenaje, ¿no? Y me dieron pocos días para hacer ese poema. Entonces yo, que siempre me han gustado los retos, pues asumí el reto, ¿no? Pero ya después fui trabajando el poema a tal punto que quedó como la versión actual, ¿no? Que es una versión bastante larga y que incluso hubo una versión que la tradujo el poeta irlandés Dylan Brennan. Entonces, digamos que fue un poema extrañamente que fue incluso publicado en otras lenguas, ¿no? Y que asumió distintas versiones, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es algo que yo he tenido, ¿no? De no
me ha gustado mucho hacer trabajos de reescritura, ¿no? Sobre los mismos poemas míos. Entonces creo que eso es algo que a mí me gusta porque creo yo que uno va cambiando diariamente, ¿no? Entonces, releerse creo que también es bueno. Y bueno, entonces yo creo que con respecto a las partes del libro, creo que no tendría nada que agregar porque Tania brillantemente lo explicó, entonces no tendría yo que dar más detalles, pero sí, por ejemplo, agradezco mucho a Jorge también por el acompañamiento, ¿no? Porque evidentemente un prólogo, pues eso implica también, ¿no? Un trabajo de lectura más detallado. Y bueno, agradezco también que él haya sido un lector, ¿no? De este libro y también una persona que en los primeros años, cuando nos conocimos en la Editorial del Estado, en la DPI, yo llegué a hacer mi servicio social a la DPI y trabajaba como correctora de estilo, ¿no? Entonces ahí fue que conocí a Jorge Galán y nos hicimos muy, muy buenos amigos. Entonces, también es para mí muy significativo, ¿no? Que alguien que me haya conocido desde esos inicios, ¿no? Cuando uno está como en la fase como incierta de saber si uno tiene talento, si uno realmente se puede dedicar a esto, que es la fase como más turbulenta de todo escritor, ¿no? Cuando uno está pues en esa, pues sin saber si realmente lo que uno escribe tendrá algún valor. Y bueno, entonces él desde un principio me animó a que yo siguiera escribiendo, a que fuera perfeccionando mi trabajo, a que tuviera la técnica, sobre todo eso es algo que él hizo siempre mucha insistencia al trabajo técnico y es algo que él siempre me decía que también que la técnica yo no tenía que olvidar el trabajo técnico, pero tampoco la parte emotiva. Entonces él me decía de que de la mano tenía que hacer las dos cosas, la parte emotiva y la técnica para llevar a un perfeccionamiento. Y creo que él lo tiene claramente con su trabajo brillante que tiene, ¿no? Que ha sido sostenido por tantos años, ¿no? Entonces, creo yo también eso es, bueno, son como anécdotas, ¿no? Pero es como todo todas estas situaciones que dieron pie a este libro y que para mí pues es significativo, ¿no? Porque realmente es mi primer libro en solitario, o sea, no es así. Siempre he estado en antologías, en revistas, incluso poemas, algunos han sido traducidos al inglés, pero no tenía un libro en solitario. Entonces yo creo que eso también llama la atención porque lo hice a una edad tardía. Cuando, por ejemplo, muchos poetas mexicanos a los 20 años ya tienen 3 libros, ¿no? O sea, que yo me sorprendo, ¿no? ¿Cómo podés a esa edad tener algo que publicar? Entonces, no sé, también eso habla mucho del panorama editorial en Centroamérica, ¿no? Las dificultades para publicar, las dificultades para, incluso para las mujeres, ¿no? Creo que eso también habría porque yo he preguntado eso, varias amigas escritoras y todas tienen pues esta cuestión como denominador común y es la publicación tardía. A diferencia de México, que ahí es al contrario. Ahí creo que los incentivos estatales son tantos y además todo este sistema de becas que tiene el Sistema Nacional de Creadores permite, ¿no? Que los jóvenes muy tempranamente empiecen a dedicarse al 100% a su trabajo creativo. Entonces creo que eso hace falta en Centroamérica, un sistema nacional de creadores o un sistema centroamericano de creadores, por ejemplo, donde los escritores puedan vivir de su escritura. Y creo que en ese sentido México tiene muchas lecciones, ¿no? Para América Latina, porque no hay algo así. Creo que solo Argentina tiene un sistema parecido. Bueno, quería agradecerte esa visión, ¿verdad? Entera, pero me he quedado con ganas tremendas de oír ese primer poema, La República del Excremento. Yo le pongo la
porque para mí es muy masculino, muy femenino lo que has escrito. Entonces, y es siempre la república, ¿verdad? Ese sueño de tener una estructura legal que se respeta, un Estado de derecho, donde todos nuestros derechos son respetados, donde se vive, no se vive en el Estado de derecho y no de excepción del derecho, ¿verdad? Entonces, Rocío también nos va a leer algunos de estos poemas en italiano, pero escoge lo que vas a leer, por favor, Miroslava, porque ya el público está que no se aguanta. Gracias, gracias. Bueno, voy a compartir un poema que se titula Noche de víboras y estiércol. Noche de víboras y estiércol. Cuando mi cuerpo, como un clavo oxidado, fue encontrado a la orilla del río Azelguate. Noche de víboras y estiércol. Cuando mi madre levantó el teléfono una tarde y supo del destino de mi cuerpo. Fue repartido por las plazas como si de pétalos se tratara, donde mis ojos. Noche de víboras y estiércol, cuando mi hermano, frente a mis retratos, lloró y brindó oraciones. Desde ese día, ningún cirio fue suficiente para iluminar su soledad. Noche de víboras y estiércol, cuando mi hermana se volvió una pared de cal y su corazón un velo negro, humo, herrumbre, y mi corazón una anciana con llanto como abrigo. Y el corazón de este país un promontorio de cenizas. Noche de víboras y estiércol, noche sin lentejuelas en los bordes, noche carente de caramelos, cuando mi hijo, en vez de mi cuerpo, gusanos para su esperanza encontró. Cuando el fin de la noche de víboras y estiércol, si todo es muerte, si todos son disparos, caries, corazones atados al ahogo en el pedazo de dolor llamado país. Entonces yo creo que podrías leer, Rocío, este poema o después leemos la versión en italiano. Leo la versione in italiano, ok? Notte di vipere e sterco. Notte di vipere e sterco, quando il mio corpo, come un chiodo arrugginito, è stato ritrovato sulla riva del fiume Azelguate. Notte di vipere e sterco, quando mia madre prese il telefono un pomeriggio e ha saputo il destino del mio corpo. È stato sparso nelle piazze come petali. Dove sono i miei occhi? Notte di vipere e sterco, quando mio fratello davanti ai miei ritratti piangeva e offriva preghiere. Da quel giorno nessuna candela era sufficiente per illuminare la loro solitudine. Notte di vipere e sterco, quando mia sorella è diventata un muro di calce e il suo cuore un velo nero, fumo, ruggine, e il mio cuore un'anziana dal pianto come cappotto, e il cuore di questo paese un promontorio di cenere. Notte di vipere e sterco, notte senza pagliette sui bordi, notte carente di dolci, quando il mio bambino invece del mio corpo trovò vermi per la sua speranza. Quando finirà la notte delle vipere e lo sterco, se tutto è morte, se tutto sono colpi, carie, cuori legati all'annegamento in quel pezzo di dolore chiamato paese? Gracias. Muy lindo, muy lindo. Pero esa noche de víboras y estiércol, la verdad que se sigue viviendo esa noche, se sigue viviendo esa noche. Y todos dicen, miren, pero ya hay menos asesinatos. Y yo digo, ¿y las mujeres qué? ¿Y las mujeres qué?
En fin, muy fuerte ese poema. Adelante, ¿has escogido algún otro poema? Sí, claro. Se titula Miedo. Hay miedo en la lengua. Hay miedo entre los dedos. Hay miedo en nuestros vientres sacrificados a los leones. Hay miedo en los torbellinos del silencio. Hay miedo de la noche fracturada. Hay miedo del muro en el desierto extendiendo sus colmillos. El miedo. Un alacrán subiendo por la espalda. La lluvia torrencial que se filtra en las casas abandonadas. Una víbora muy pesada. La soga para nuestros cuellos. ¿Dónde la compasión si solo encontramos cráneos fracturados en fosas clandestinas y dedos en forma de pétalos en las aceras como elementos compositivos del paisaje? ¿Dónde la compasión si en la ciudad de millones de tristezas se le dispara a los niños que abrazan árboles o persiguen globos en los parques? Nuestras palabras se hunden en la sangre de los decapitados. Las casas, en vez de armonía, ratas anidan. No hay forma de nombrar el horror sin caer, sin caer, sin caer. No hay forma de nombrar el horror y quedar de pie y poder regresar a la cordura. Lo innombrable es esto, recuperar a tu hija en pedazos, su cabeza en el río hacia el Guate, un pie en una cubeta, un dedo en una botella, su belleza de bailarina triturada hasta ser puré. Tanto miedo en este remolino de disparos, en esta vasta carnicería, que no reconocemos el sabor de la luz y de los violines. Ya no sabemos del sabor de los arcoíris en las mañanas del Pacífico, del lento sabor de la alegría como melón, repartido en las tardes de juegos. Inútil la fiesta de las mandarinas, para dar júbilo a este pueblo que alza plegarias como banderas gigantes. Hermanos míos, hermanas mías, estamos en el atolladero del miedo, sin posibilidad de recuperar las alas de la luz. Ok, ahora voy a leer la versione in italiano. Paura. C'è paura sulla lingua. C'è paura tra le dita. C'è paura nei nostri grembi sacrificati ai leoni. C'è paura nei vortici del silenzio. C'è la paura della notte fratturata. C'è la paura del muro nel deserto che allunga le zane. La paura, uno scorpione che striscia sulla schiena. Pioggia torrenziale che si infiltra nelle case abbandonate. Una vipera molto pesante. La corda per i nostri colli. Dov'è la compassione se troviamo solo crani fratturati in tombe clandestine e dita a forma di petalo sui marciapiedi come elementi compositivi del paesaggio? Dov'è la compassione se nella città dei milioni di tristezze si spara ai bambini che abbracciano gli alberi o rincorrono palloncini nei parchi? Le nostre parole affondano nel sangue dei decapitati, case che invece di armonia annidano topi. Non c'è modo di nominare l'orrore senza cadere, senza cadere, senza cadere. Non c'è modo di nominare l'orrore e rimanere in piedi e poter tornare alla sanità mentale. L'indicibile è questo, recuperare tua figlia a pezzi, la sua testa nel fiume Selguate, un piede in un secchio, un dito in una bottiglia, la sua bellezza di ballerina ridotta in poltiglia. Tanta paura, in questo mulinello di spari, in questa vasta macelleria, che non riconosciamo il sapore della luce e dei violini. Non conosciamo più il sapore degli arcobaleni nelle mattine del Pacifico, del sapore lento della gioia come un melone, spartito nei pomeriggi di giochi. Inutile festa del mandarino, per dare gioia a questo popolo che innalza preghiere come gigantesche stendardi. Fratelli miei, sorelle mie, siamo nel pantano della paura, senza la possibilità di recuperare le ali della luce. Gracias. Yo
yo quiero decirles que ese poema me toca profundamente porque cuando yo tenía 4 años, yo tengo 74, hace 70 años. En el puente que iba al Mercado San Miguelito, en la Avenida España, cerca de lo que es el centro de gobierno, yo iba caminando con mi nana a misa temprano en la mañana y oímos un alboroto en el río Acelguate. Y allí yo vi por primera vez una niña, el cuerpo de una niña tirada, muerta, en ese río. En esa putrefacción, como diría Tania. Y me vi a mí misma, me levanté y me vi, y mis zapatos eran de charol, y mis calcetines blancos con rositas, mi pelo en trenzas y con listones rosados, con un fustán parado. Me vi a mí misma y vi esa niña y dije, esa niña fuera yo si yo no viviera arriba y ella muerta en el río. Entonces, esa visión de esa madre que habla de esa hija en ese río hecho pedazos, después de 70 años, estamos todavía viviendo y viendo eso, ¿verdad? Entonces, a mí me duele la distancia, me duele el recuerdo, me duele la repetición. Y ese poema con esa repetición, ¿verdad? Cala a todas las madres que seguimos encontrando a nuestras hijas en el estiércol de ese río que nunca fue un río, sino una cloaca. Tania, ¿tú tienes algo que comentar acerca de ese poema? Después de lo que tú nos acabas de compartir, creo que me quedaría corta, pero sí comprendo esa autorrevisión, ¿verdad? Ese espejo distorsionado, ¿verdad? De cuando uno se sabe que está en una situación de privilegio frente a otra persona que no ha tenido las oportunidades y sí puedo empatizar contigo y puedo sentirlo. Yo también todavía, después de tantos años de vivir fuera de El Salvador, no puedo dejar de pensar en esas niñas y en esos niños que muchas veces cuando yo trabajaba en ONGs en El Salvador, después de la firma de los acuerdos de paz, precisamente hoy estamos hablando de que se cumplen, pues es una conmemoración, digamos, de ese intento de refundar la nación, ¿no? Del año 16 de enero de 1992. Después de los acuerdos de paz, yo trabajé en una ONG y estuvimos, y bueno, íbamos mucho a Morazán, a San Miguel, a La Unión. Y en ese momento fue cuando yo me recordé a mí misma de niña viendo esas situaciones, porque es muy fácil en El Salvador, con estas distancias, a veces no terminar de revisarse a uno mismo, ¿no? Yo entonces cuando iba a estas ONGs habré tenido unos 20 y pico de años. Y fue volverme a esa niñez, a ese privilegio de niñez y ver pasar por eso. Y se me vino también a la mente, no sé si ustedes recuerdan, aquella película de Alejandro Coto, El carretón de los sueños. Esos niños que van en un carretón, los niños descalzos
y que van pasando por la colonia San Francisco viendo estas mansiones y van comentando y se van imaginando cómo sería la vida dentro de esas casas, ¿no? Entonces, creo que, no sé, estoy también, digamos, el libro de Miroslava lo que hace es como reconectar con todas estas imágenes que todos salvadoreños y salvadoreños sensibles y empáticos y con una necesidad de creer en que puede existir otro país, nos vemos interpelados y no olvidar de que tenemos que seguir de alguna forma presentes, de alguna forma, una u otra, cada uno decide en qué forma, pero estar ahí presentes, no olvidarnos, ¿no? De dónde venimos. Sí, de dónde venimos y dónde lastimosamente todavía estamos, ¿verdad? Por más que nos quieran vender el oro y el moro y las Miss Universos y las piernas, no estamos ahí. Así que, Miroslava, ¿qué otro poema nos vas a regalar? Sí, bueno, justamente quiero, digamos, compartir el poema que da cierre al libro, que se titula Paz, justamente porque yo cuando terminé de escribir el libro, algo que me mortificaba muchísimo era todo eso, ¿no? La cuestión de la repetición de las violencias como un reciclaje, ¿no? De las violencias. Y pareciera ser, ¿no? En ese momento cuando yo vivía en El Salvador, que no había posibilidad de paz alguna, ¿no? Es decir, eso era como mi sentir, que en muchos casos también era interesante porque había una visión hasta un poco como también desconectada de la realidad con ciertas personas que trabajaban en ese momento en el FMLN. Entonces yo creo que eso era muy interesante porque había como dos caras del país y creo que ahora estamos viviendo lo mismo, ¿no? Como por un lado estaban los que consideraban que el país había cambiado totalmente y en cambio estaba la otra parte de la población, que era la gran mayoría realmente, que vivía pues en la precariedad o con salarios miserables o explotados, ¿no? Y para la generación que, digamos, nosotros nos formamos, ¿no? Después de los acuerdos de paz, también existía pues esa desesperanza, ¿no? Porque nos formamos en una universidad destruida y eso fue muy duro porque yo recuerdo eso y cada vez que recuerdo eso es como pensar que no sirvió, es decir, esa es como la sensación que tenemos y creo que eso también me impulsó a salir del país porque yo sentía que en cualquier momento yo podía morir y no era algo que hay ciertas personas que me dicen que soy exagerada, ¿no? Como estoy exagerando o estoy pensando como que la realidad no era así, pero no, es que lo miraba, por ejemplo, el poema que yo leí de miedo, lo escribí a partir de que una amiga de la familia fue asesinada por su esposo en pedazos, o sea, la dejó tirada por la ciudad. Entonces yo escribí ese poema precisamente por eso, porque decía, ¿cómo es posible que eso fuera lo normal? Que tu esposo te asesine y te haga pedazos y te deje tirada por el río Salguate, por un lado aquí, por el otro, o sea, eso no es normal. Entonces yo sentía que eso es lo que a mí me causaba como mucha rabia, mucho enojo, ¿no? Y por eso el título del libro es muy fuerte, porque en ese momento cuando yo estaba escribiendo y todo el proceso de edición fue duro, ¿no? Pensar que esa era la normalidad y que debíamos estar felices, ¿no? Porque eso, estábamos en tiempos de paz, que eso era lo más contradictorio, ¿no? Entonces, el poema Paz justamente viene como a cerrar, ¿no? Esta cuestión y
y dejar ver cómo la paz fue, no tenía cimientos, ¿no? No había una refundación, y creo que eso fue el problema, ¿no? De que ese momento histórico que se debió aprovechar para una refundación absoluta fue todo lo contrario. Incluso el profesor Ricardo Roque Valdovinos, él hablaba de que el gran ganador de los acuerdos de paz había sido el poder económico, porque luego vino pues todos los procesos de privatización. Entonces, bueno, entonces hablando de eso en este día tan importante, ¿no? Para el país, y que creo que es importante también dimensionar, ¿no? Lo que significó para también una gran población, ¿no? De todo lo que esto ha significado, y creo que sobre todo para las generaciones que están, digamos, jovencitas, creo que es importante, ¿no? Que este tema sea parte de la currícula educativa, por ejemplo, no solo, sino que sea como algo esencial, ¿no? De la currícula educativa, ¿no? Como estos temas que pareciera ser que están lejanos, ¿no? Para muchos jovencitos que nacieron en el 2000, por ejemplo, esto pareciera ser como que fue hace un siglo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ese es no sé, al menos quizás de manera ingenua, creo que pienso yo que es el trabajo de la poesía, ¿no? Como tocar esos temas éticos, ¿no? Todo lo que implica, ¿no? La cuestión ética, política, y pensar el país, obviamente en nuestro caso desde la lejanía, que eso también tiene sus bemoles, no es una cuestión directa, pero creo que aquí todas tenemos familia en El Salvador, ¿no? Y sabemos lo que se vive allá, entonces no es algo lejano. Paz. No es la paz el hogar para los pequeños desheredados, de la belleza de los volcanes, ni el aposento para las cantatas de luciérnagas, ni mucho menos la mañana serena y con listones, tan espléndida como una muchacha sonrojada. El mañana, luto, la navaja que nos cortará el cuello, la tumba sin corona y ciprés sin flores amarillas, sin oraciones, una tumba tan solo rodeada por el ripio. Este país pequeño necesita ser lavado con lejía. Son demasiadas manchas profundas. Cerrar sus heridas. La paz, una astilla en el huracán. Ok, la pace. Non è la pace la casa per i piccoli privati della bellezza dei vulcani, né la camera per il canto delle lucciole, per non parlare della mattina serena e coi nastri, splendida come una ragazza che arrossisce. L'indomani, lutto, il coltello che ci taglierà la gola, la tomba senza corona di cipressi, senza fiori gialli, senza preghiere, una tomba circondata solo da ghiaia. Questo piccolo paese necessita di essere lavato con candeggina. Sono troppe macchie profonde. Chiudere le ferite. La pace, una scheggia sull'uragano. Bueno, yo creo que ese poema lo ha dicho todo. Ese poema nos lo ha dicho todo. Y el contexto que tú también le has dado, Miroslava, para nosotros, yo lo siento contigo y tú sabes que lo siento. No lo digo del diente al labio. Quería decirles que están con nosotros varias gentes. Alberto López Serrano, quien es un poeta, promotor cultural, que no para. Es una voz nuestra que lleva otras voces y que ha celebrado, dice saludos a todas. Así que gracias, Alberto, por todo el trabajo que haces con tanto amor y tanta dedicación, porque en realidad la poesía es la que dice las cosas en síntesis. Y
es la testigo y tú la estás haciendo vivir y recordar. Nos saluda Mariate Escalona, abrazos Miroslava, Carlos Medina, Julio Ricardo Torres Sander, Nancy Gutiérrez, Gloria Mengíbar, Carla Méndez Uceda, Marta González, que saludo no solamente a Rocío, sino a Miroslava. Les abraza también Rocío. Está con nosotros Ario Salazar, que es un poeta en el exilio aquí en Estados Unidos. Un poeta que esperamos tener este año presentando su último libro. Él dice: saludos solidarios y poéticos a cada una de ustedes. Gracias por la poesía que es memoria y nos transfigura para bien. Yo creo que Grego Pineda también ha estado escribiendo mucho sobre la diáspora y la poesía y los cuentos. Mariate Escalona dice: gracias por esas nuevas voces. Y la verdad que son voces nuevas y son voces antiguas y son sobre la memoria que no podemos olvidar, ¿verdad? No podemos olvidar. Y quería decirles que en este día tan conmemorativo, por pura casualidad, ayer encontré una carta de parte de Monseñor Ricardo Urioste, que para aquellos que no lo conocieron, Monseñor Ricardo Urioste fue uno de los testigos de la renovación de la Iglesia desde 1950 a pasar por la teología de la liberación, el haber estado acompañando a todos, incluyendo a Monseñor Romero, muy cercano del pueblo. En los años 50 creó un primer consultorio clínico en la parroquia de San Francisco. La idea era la iglesia para servir a los pobres, la iglesia de los pobres. Entonces, el 16 de enero de 1990, 2 años exactamente de los acuerdos, esta es una memoria histórica, y me escribe una carta y dice: los años 80 con Gorbachev como hombre de la década, y para mí El Salvador como, entre comillas, dolor de la década. Nos permite al terminar e iniciar los 90 una nueva esperanza. Siempre he creído que después de tanta sangre y tanto sufrimiento, Dios tiene que sacar algo bueno para este país de alguna manera. La esperanza nunca ve cómo será, pero aún así siempre impulsa a prever algo mejor. Los miles de asesinatos en el país, juntamente con los padres jesuitas y ahora el doctor Oquelí Colindres, a pesar de que en el caso de los padres se haya señalado a algunos culpables, no me permite creer que las cosas van a llegar a ser diferentes. Aquí no hay un Somoza o un Noriega en el partido, sino muchos Somozas y muchos Noriegas, y lo que debiera hacer la diferencia no logran ver, sobre todo allí en el norte, y nosotros estamos en el norte, no logramos ver. ¿Ah? Y termina diciendo: sin embargo, seguimos adelante, porque también la esperanza es dar el siguiente paso. Decir que Monseñor, 2 años antes de los acuerdos,
nos está dando esperanza, y yo creo que este es un momento que de nuevo, si bien vemos la ausencia de la paz profunda que significa la equidad y la justicia, desde lejos estamos agarrándonos a la esperanza, ¿verdad? Y no estamos abandonando al país y a la mujer, sobre todo, en su dolor y su esperanza. Así que creo que me gustaría darle la palabra, empezando por Rocío, que nos hagas un cierre de este momento y de esta experiencia de tener dos mundos en ti, uno en italiano y uno en español. Y la palabra es tuya. Gracias, Janet. Sí, bueno, para mí ha sido realmente una oportunidad por la cual me siento agradecida de la confianza que Miroslava depositó en mí. Yo, la verdad, me siento solo un canal, es decir, tengo el privilegio, para mí ha sido un privilegio traducir este libro y ha sido realmente doloroso. Esa batalla interna de sentirme, además de todo, privilegiada, porque no estoy ahí. Porque sufro por los que están y porque yo quisiera hacer un puente y decir, vénganse aquí. O sea, a pesar de que, como dice Miroslava, o sea, estar fuera tampoco es, digamos, un arcoíris, de esos arcoíris en el Pacífico, no lo es, porque no lo es. Uno, como bien dice Tania, en uno de sus textos, en uno de sus poemas, uno se siente ajeno y es ajeno tal vez siempre. Pero me parece necesario, es imperativo hablar de esto aquí. Es necesario que mi hija, que nació aquí, sepa de dónde viene su mamá, sepa de dónde vienen sus abuelos, sepa dónde están mis raíces y todo lo que se ha sufrido y todo lo que la gente lucha, que sepa por qué uno tiene esa cultura de rebuscarse, por qué el salvadoreño se levanta contento a pesar de todo porque tiene que salir adelante y no hay otra opción. ¿Y por qué la vida se vive de esta manera tan intensa? Porque no hay más que solo este día y solo tenemos este día, porque yo sí me acuerdo que tal vez uno podía salir a la calle, pero no sabía si iba a regresar. Y yo aquí tengo esta certeza. Y a veces me la gozo, pero me la gozo como con esa pequeña, con ese alón, con ese halo de no puede ser un goce, digo yo pienso, pues, o al menos así lo siento, tan completo, porque sé que mis raíces allá no están así como estoy yo, o como quisiéramos que estuvieran, porque no se puede maquillar todo con el nuevo rímel de internet, no se puede. Para mí este proceso de traducción sí fue muy doloroso, fue un vivir, un empatizar, una preocupación, y era realmente la responsabilidad de llevar esta poesía de Miroslava a un lugar tan diferente, donde no se sabe, donde apenas se sabe dónde es El Salvador y tal vez se puede confundir con Salvador de Bahía en Brasil. Soy brasileña, no, El Salvador, Centroamérica, y para que se sepa la historia, ¿no? Entonces esa responsabilidad de llevar los versos de Miroslava a un idioma diferente, a una cultura diferente, respetando la poética de Miroslava, pero teniendo en cuenta el contexto también, donde yo vivo, que respiro, que hablo como en italiano, hablo italiano, o sea, todo es italiano, de vez en cuando se hace el amor en italiano, o sea, todo es, ¿me entienden? Así, se busca la paz en italiano, todo es, pero realmente esa es la República del Excremento, de ahí soy, y quiero que lo sepan. Y para mí es un privilegio ser un canal
de traducción, o sea, darle voz a nuestras voces en un país que realmente lo ha acogido bastante bien, que a pesar de que el título es un título bastante, digamos, contundente, pues, según los comentarios, pero es un título que llama la atención, que te va a decir, bueno, mira, ven y léeme. Y al final, bueno, ya cierro diciendo que esa paz de la que habla Miroslava, en realidad, todo este libro a mí me deja una sensación como de plegaria, digámoslo así, o sea, vean, esto es, pero no tiene por qué ser así. Y por poco que sea, si sirve para algo, pues hay que seguir pequeñas cosas todos los días, pequeñas cosas. Y así que esta fue mi pequeñito grano de arena y de algo va a servir, tiene que hacer eco, hay que seguir. Gracias, Rocío. La verdad que no solamente muy sentido, sino que todos los que estamos en la diáspora hacemos eco en lo que tú estás diciendo. Lo sentimos cotidianamente en lo ajeno, como diría Tania. Y le doy la palabra a Tania para que termine con la palabra de nuevo de Miroslava. Adelante, Tania. Bueno, yo primero que todo les quiero mandar un abrazo porque veo que aquí estamos todas muy, muy conmovidas. Entonces, que si estuviéramos en el mismo lugar, pues les quisiera dar un abrazo, les daría un abrazo. Y también pues este abrazo extendido hacia todas las personas que nos escuchan a nuestro país, que como ya lo han dicho ustedes tres, es esa pequeña astilla en el huracán, en nuestros pequeños huracanes interiores, porque como bien decía Rocío, es una lucha cotidiana, ¿verdad? Cuando vives en un país que no es el tuyo, pero que lo llevas y que llevas todos los días, te levantas en la mañana, lo primero leer qué ha pasado en ese paísito, qué está pasando, qué, qué discursos se están manejando, qué barbaridades se están cometiendo, o sea, qué dificultades está afrontando la gente, vivir con ese corazón en el hilo, cómo estará mi familia, cómo lo está viviendo, mis sobrinas y sobrinos, qué futuro, qué país les va a tocar construir, ¿verdad? Entonces es una cosa, es esa pequeña cosa que estamos siempre que no nos podemos desligar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que lo que decía, no recuerdo el nombre de la persona que escribió eso, ¿no? De que la poesía es memoria, que usted nos comentaba antes, un poeta que vive también en Estados Unidos. Yo creo que sí, yo creo que este es nuestro pequeño granito de arena, que es por medio de la poesía enseñar nuestros rostros de salvadoreños y salvadoreñas y de nuestra República del Excremento, porque yo sí tengo que decir también que para mí ha sido bastante difícil emigrar a un país en donde he tenido que aprender la lengua de cero, ¿verdad? No es como haberme ido a ver a Estados Unidos donde ya el inglés lo manejaba, ¿verdad? Sino que venirme a un país en donde la cultura es tan diferente, donde es un país más, digamos, volcado hacia adentro, ¿no? Y para mí, no tengo hijos, pero tengo estudiantes. Y para mí poderles mostrar a ellos de dónde somos y cuál es nuestro país, qué es lo que sucede allá, y despertarles a ellos y hacerlos interpelarse también a que miren a su alrededor, porque aquí también hay pequeñas repúblicas del excremento en Europa. Aquí también vivimos también precariedad, muchas personas viven una lucha, una precariedad, sean migrantes o no migrantes. Ahí está la racialización, hay violencia hacia la mujer, etc. Entonces es una forma de crear vasos comunicantes, crear una reflexión sobre lo que es lo que es la humanidad, ¿no? Hace unos días estuvimos con Rocío en la casa de Pavese y del poeta italiano que, bueno, algunos de ustedes lo conocerán, se suicidó en 1950, el dolor que él llevaba tan grande en su corazón, no solo por razones personales, sino que también ver este país de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, un país marcado por la pobreza, por lo extremo, por los dolores, las violencias, ¿no? Entonces,
él en un escrito apela de que solamente podremos refundar una humanidad, porque ya no digamos un país, sino que una humanidad, cuando realmente tengamos una nueva leyenda y una nueva narrativa y un nuevo lenguaje. Y ahí traigo yo la poesía, porque es el lenguaje de la poesía el que creo yo que nos ayuda a reflexionar sobre cómo queremos refundar esta humanidad y cómo pueden extenderse estos puentes transfronterizos, digamos, ¿no? Eso es lo que yo agregaría. Gracias, Tania. Y ahora, Miroslava, te cedemos la palabra. Sí, la verdad que es pues toda esa reflexión creo que es necesaria, ¿no? Y sobre todo en esta fecha histórica, pues como traer a cuenta, ¿no? Todos estas heridas abiertas, ¿no? Realmente yo creo que eso es lo que pasa, ¿no? En nuestros países todavía por la impunidad, pues no se han cerrado las heridas y yo creo que eso es importante discutirlo. Sobre todo, bueno, en mi caso, que yo estoy en Alemania, un país que está pues muy alejado, ¿no? De la realidad de donde yo vengo. A mí me parece importante hablar acá, cuando estoy acá en Alemania, hablar del papel, ¿no? Del rol que ha tenido los países industrializados, ¿no? Los países como Estados Unidos, ¿no? En la guerra civil, por ejemplo. Es decir, ahí donde viene el tema de si somos víctimas, pero también ha habido, y eso creo que es importante decirlo, ha habido poderes económicos, ¿no? Que han estado detrás de ciertas dinámicas en nuestros países, ¿no? Es decir, yo creo que eso también es importante decirlo, sobre todo, bueno, en mi caso estoy en Alemania y yo siempre hablo de toda la injerencia, ¿no? Que han tenido Europa sobre América Latina. Entonces yo creo que eso también es importante porque si no pareciera ser que de la nada, ¿no? Sale todo esto, sí, pero vemos que a nivel global pues ha habido procesos colonizadores y creo que eso también hay que decirlo, ¿no? Y bueno, acá veremos qué pasa, es decir, el libro, yo creo que eso es lo importante acá, es como el libro ya es como ajeno, ¿no? A mí, porque cada quien lo va a leer desde su posición social, desde su realidad, ¿no? Es decir, no sé cómo ha sido la recepción en Italia. Sí tuve, por ejemplo, es muy interesante porque en un seminario en la Universidad de Valencia se leyó este libro y fue muy interesante la reflexión, ¿no? Ética y política que se dio a partir del libro, ¿no? Entonces yo creo que sí es eso necesario, ¿no? Como tocar esos temas y crear estos espacios, ¿no? De quizás de solidaridad, ¿no? Como para generar pues sinergias. Así que muchas gracias, Janet, por todo tu tiempo, tu generosidad, por abrir esos canales, ¿no? Que yo creo que es una forma de mantenernos unidas o unidos, dependiendo, ¿no? Y crear comunidad, ¿no? Pese a las distancias, ¿no? ¿A dónde puede uno comprar este libro? Tania. Bueno, se puede comprar online en nuestro sitio web por marti.eu. Ahí se pueden hacer los pedidos y se envían. Cuesta 10 euros, más costos de envío dependiendo a qué lugar se tiene que enviar. Y si están en Centroamérica o en El Salvador, pues por medio de la editorial Ojo de Cuervo, que tiene su sitio, tiene Instagram, editorial Ojo de Cuervo, pueden escribir ahí o a su correo electrónico, editorialojodecuervo@gmail.com, si no me equivoco. Bueno, yo creo que con este libro hemos conmemorado ese esfuerzo que llevó 12 años para llevar a unos acuerdos de paz y que
Sí, Solo quería decir una cosita, que antes cuando estaba hablando y estaba muy emocionada, dije esas barbaridades, pero fue como en el sentido salvadoreño de que cuando decimos así, no quiero que se aluda a ese discurso de civilización y barbarie que ha marcado, digamos, la mirada del norte hacia el sur, ¿verdad? Es decir, quisiera hacer esta acotación, ¿verdad? Este comentario fue simplemente de estas palabras que usamos siempre en El Salvador, pero que definitivamente no estaba dentro de ese dualismo de civilización y barbarie. no, no, y yo creo que una de las cosas que trajo Rocío, trajiste tú también y tú en Alemania, es que en Europa todavía se siente, a pesar de que la guerra terminó en el 44, estamos hablando de que ahí se sabe que la guerra no terminó y que los poetas, así como este poeta que se suicida en el año 50, estamos hablando de que la guerra y las heridas de la guerra se sienten en Europa y se están sintiendo de nuevo en Europa. La guerra está presente todos los días, ¿verdad? Entonces, tiene razón, Tania, no es la barbarie y la civilización, es que todos estamos viviendo en la barbarie. Y que yo creo que, como lo dijo Jorge Galán, la cotidianidad de lo terrible. Y que no podemos cerrar los ojos ante nuestra complicidad en la guerra, ¿no? Y que ojalá llegáramos a tener un poco de Martin Luther King, de decir tener esa complicidad de la no violencia y de la paz, de la no violencia, de enfrentar esta violencia de otra manera, para no convertirnos en ese excremento también nosotros, ¿verdad? Entonces, este día lo he sentido mucho, les agradezco, sinceramente, ha sido una experiencia maravillosa para mí, porque, como diría Darío, yo sé que no soy piedra, y que siento, y que eso es lo que nos da ese sentido de solidaridad y de amor y de paz entre los unos y los otros. Una verdadera solidaridad. Bueno, quiero agradecerles a ustedes y a nuestro público y decirles que compren el libro, porque el olvido no puede ser nuestra manera de pensar o de vivir, sino que la transformación. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy agradecida por este evento. Gracias de nuevo, Miroslava, por ese regalo que nos haces. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias. Gracias, Janet. Adiós.